Iniciamos el último vídeo de este módulo Gestión Administrativa y Económica Financiera y en concreto de la segunda unidad formativa, Gestión Contable, Fiscal y Laboral en Pequeños Negocios o Microempresas. Este vídeo además va a tratar precisamente de esta parte, de la parte de gestión contable, fiscal y laboral. En los vídeos anteriores estuvimos hablando de los medios de cobro y pago que tienen a su disposición las empresas y de la gestión de la tesorería. Ahora lo que vamos a hablar es de lo que llamaríamos la gestión administrativa en relación fundamentalmente con las administraciones públicas. Entonces empezamos hablando de la contabilidad. ¿Qué es la contabilidad o en qué se basa la contabilidad de las empresas? Bueno, la contabilidad de las empresas es la herramienta que tienen estas para llevar el accounting, o sea, las cuentas de sus patrimonio y de sus cobros y pagos. Es decir, en la contabilidad, todos los movimientos económicos que se producen en la empresa y además todo el reflejo de lo que la empresa tiene en su poder o de lo que la empresa debe, queda reflejado en la contabilidad. La contabilidad es internacional, es el Plan General Contable, que está reflejado en el Real Decreto 1514 de 2007, donde se publica el Plan General de Contabilidad. Se adapta a los estándares internacionales. Prácticamente en los países de nuestro entorno utilizan un plan general de contabilidad con algún matiz, pero perfectamente comparable, porque en estos momentos es importante poder comparar la situación de las empresas en cualquier país y comparar sobre todo la situación de las empresas unas con otras. Entonces, el Plan General de Contabilidad lo que hace es definir la estructura mediante la cual las empresas tienen que reflejar pues, sus movimientos económicos y su patrimonio económico. En el Real Decreto 1515 de 2007 se publica una simplificación del Plan General de Contabilidad específica para pymes. Y en ese mismo Real Decreto de 1515 se hace referencia al concepto de microempresa. Entonces, este plan, estas condiciones especiales para las microempresas, que son distintas de las pymes, se considera una pyme una empresa que tiene una facturación inferior a 50 millones de euros al año y menos de 250 empleados como promedio en el año, pero la microempresa tiene unas características específicas y es que debe tener como plantilla media a lo largo del año menos de 10 empleados o menos y facturar 2 millones, como máximo 2 millones de euros al año. Cuando alguna de estas dos condiciones no se da, la empresa ya no se puede considerar microempresa. Ahora bien, si una de estas dos condiciones no se da un año, pero se ha dado el año anterior y se da al año siguiente, la empresa no pierde su condición de microempresa. Se pierde la condición de microempresa cuando una de las dos condiciones no se cumple durante 2 años seguidos, durante 2 ejercicios seguidos. Bien, dicho esto, al final, el Plan General Contable, ¿a quién se aplica? ¿Quién tiene que llevar, quién está obligado a llevar una contabilidad? Pensemos que muchas microempresas están gestionadas bajo la forma jurídica de empresario individual. Entonces, los empresarios individuales no están obligados a llevar contabilidad. Están obligados a llevar una versión reducida de cuentas, sí que tienen que tener reflejadas sus cuentas y están obligados a llevar lo que es un libro de facturas donde se registran las facturas emitidas y las facturas recibidas. Y muy importante, las facturas tienen que cumplir todos los estándares que hemos visto en módulos anteriores de las condiciones de facturas. Es decir, no por el hecho de que no vayan a reflejarse en una contabilidad formal, no están obligadas las facturas a hacerse con arreglo a toda la normativa. Especialmente pensemos que muchas de esas facturas, si el empresario individual va a facturar una empresa, por ejemplo, aunque este empresario individual no las vaya a reflejar en una contabilidad, su cliente sí las está reflejando en una contabilidad, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante. Las facturas tienen que cumplir todos los requisitos especificados en la ley para la emisión de facturas. Ahora bien, fuera de los empresarios individuales y de algunas formas jurídicas no societarias, que no son sociedades mercantiles, todas las sociedades mercantiles, esas sí, tienen que llevar
una contabilidad con arreglo al plan general contable, o bien una contabilidad, digamos, normal, entre comillas, o bien una contabilidad con esta versión de pymes un poco simplificada, de la que habla el Real Decreto 1515. Pero todas las sociedades limitadas, anónimas, laborales, sociedades cooperativas, están obligadas a llevar una contabilidad según el Plan General Contable que se contempla en el Real Decreto 1514. Bien, ¿qué funciones tiene la contabilidad? Hemos dicho que la contabilidad, hemos dicho que es para reflejar la situación económica de la empresa y sobre todo, obligatoriamente, hay que registrar todos los movimientos económicos. ¿Pero esto para qué se hace? Bueno, tiene diferentes funciones. Tiene una función histórica. El reflejar los movimientos económicos y la situación patrimonial de la empresa nos permite comparar unos años con otros. De alguna manera nos sirve para ver si la empresa está siendo sostenible, si su situación económica va mejor, si su situación económica empeora. Nos permite hacer un seguimiento fiable del devenir del modelo de negocio, si ese modelo de negocio está funcionando, no está funcionando, etc. Tiene una función meramente financiera, para tomar decisiones financieras. Es decir, los datos de la contabilidad sirven a los responsables financieros de la empresa, sean estos quienes sean, es decir, pues un director financiero, la propiedad, quien sea, a tomar decisiones. Porque la contabilidad nos va a decir si estamos pudiendo hacer frente a los pagos, si el beneficio que se está obteniendo es el beneficio esperado, si las inversiones están dando la rentabilidad que corresponde. Todo esto lo hemos estudiado en módulos anteriores. Cómo calcular la rentabilidad de una inversión o cómo ver un plan de tesorería, pues todo ello va a estar reflejado en la contabilidad. En un momento dado, cualquier responsable puede, digamos, extraer informes a partir de los datos contables y poder tomar decisiones. Luego también hay una función fundamental de la contabilidad y es esta es la razón por la cual los gobiernos establecen las normas contables, que es una función fiscal. De los datos que aparecen en la contabilidad se deducen o se obtiene como consecuencia los impuestos que la empresa tendrá que pagar, que tendrá que retener o que le tendrán que ser devueltos. En la contabilidad hay cuentas específicas para los impuestos a los que la empresa hace frente, tanto para el IVA o el IGIC soportado, el IVA o el IGIC repercutido, las retenciones de IRPF a los empleados, las retenciones de IRPF a los profesionales con los que se trabaja y todos los impuestos a los que la empresa tiene que hacer frente. Y, por supuesto, del resultado final de la cuenta de pérdidas y ganancias se podrá calcular el impuesto de sociedades que la empresa tendrá que abonar. Por lo tanto, la contabilidad tiene una función fiscal fundamental y, lógicamente, una buena parte de las normas de contabilización de diferentes aspectos, en su momento hablamos de las amortizaciones del inmovilizado, por ejemplo, cuando hablamos de las adquisiciones de inmovilizado, bueno, pues una buena parte de la normativa contable en realidad está establecida por la Administración tributaria para tener un reflejo adecuado de la normativa fiscal. Tiene además efectos legales. ¿En qué sentido? Bueno, pues las empresas están obligadas a llevar una contabilidad, como ya hemos dicho, pero no solo eso, sino a presentar unas cuentas, el resultado de su contabilidad todos los años en el registro mercantil. Además, los datos de la contabilidad se utilizan, por ejemplo, para litigios mercantiles. Si la empresa en un momento dado tiene que hacer una reclamación a la administración por una subvención no pagada o por un impuesto cobrado indebidamente, o tiene que hacer una reclamación a un cliente o a un proveedor, al final la justicia va a pedir pruebas fehacientes de esa situación que se está reclamando a quien sea. Y la contabilidad tiene valor legal. Es decir, si la empresa ha presentado sus cuentas y tiene su contabilidad llevada con arreglo a la normativa, digamos que lo que hay en la contabilidad de las empresas tiene valor probatorio. Y por contra, incluso, la contabilidad puede ser reclamada por un juez en una situación en la que la empresa haya sido, pues, acusada de
la empresa o alguno de los trabajadores incluso de la empresa, trabajadores, administradores, etc. Bien, por supuesto, tiene valor estadístico. Los datos que la empresa proporciona, por ejemplo, al registro mercantil sirven para que el Estado pueda tener y elaborar estadísticas de las situaciones empresariales en cuanto pues, a beneficio, porcentaje de impuestos que se paga, etc. Y, por supuesto, tiene valor estadístico para la propia empresa. La propia empresa puede hacer sus análisis de sus datos, por ejemplo, en el histórico. Es decir, el valor estadístico está muy combinado con el valor histórico. Por supuesto, no pensemos solo en empresas pequeñas, pensemos en grandes empresas. Voy a poner un ejemplo, el grupo Inditex, que tiene establecimientos a lo largo de todo el mundo, de empresas en diversos sectores, pues gracias a su contabilidad, a sus contabilidades, porque obviamente llevará contabilidad de las diferentes empresas, hará consolidados, etcétera, pero toda esa información que está en la contabilidad le permitirá pues, comparar unos negocios con otros, cómo le van las cosas en un país o en otro, la productividad de determinadas tiendas, comparando diferentes países, diferentes marcas, etcétera, etcétera. Todo eso es tener valor estadístico. Y, por supuesto, tiene un valor económico. Es decir, la forma. ¿Qué quiere decir que algo tiene un valor económico? Pues que es capaz de generar valor. La contabilidad en sí misma genera valor para la empresa por todo lo que hemos dicho anteriormente. Imaginemos una empresa donde todas las transacciones que hace las llevara en papel. Si en un momento dado un cliente reclama una factura, el tiempo que se utilizaría para encontrar esa factura y todos los documentos asociados en sí ya supone un valor económico. Es decir, el mero hecho de utilizar herramientas informáticas, que no lo he comentado, pero es obvio que toda la contabilidad ya en estos momentos se lleva por medios informáticos, porque además es obligatorio por ley, el tener informatizada la contabilidad tiene un valor económico para la empresa porque le permite atender todas esas otras funciones de manera rápida, eficiente y sobre todo muchísimo más fiable. Bien, entonces, utilidad de la contabilidad. Ya hemos visto las funciones. La utilidad, la he ido diciendo, es información para tomar decisiones. ¿A qué actores o a qué partes interesadas o qué partes pueden estar interesadas en esas decisiones? ¿O sobre qué puede querer tomar la empresa decisiones? Pues los socios. Los socios son los principales interesados en saber qué está pasando en la empresa y poder tomar decisiones de si invierten, si no invierten, si cambian el consejo de administración, si piden una regularización de acciones, lo que sea. Los clientes, por supuesto. Los clientes en un momento dado, pues por ejemplo, para tomar la decisión de si le compran a una empresa o no. Esto puede parecer un poco traído por los pelos, pero pensemos en grandes clientes. Imaginad un cliente que necesita comprarle a una determinada empresa o pedirle a una determinada empresa que le construya, por ejemplo, un laboratorio. Es algo que se va a tardar a lo mejor 2 años, porque es un laboratorio complejo, con aparatos de precisión, etc. Bueno, pues una forma para el cliente saber si aquella empresa va a ser capaz de hacerlo puede ser en un momento dado pedirle sus cuentas contables. Hombre, no le va a pedir los movimientos diarios, pero sí le puede pedir su balance de situación, su cuenta de pérdidas y ganancias, porque con eso va a poder saber cuál es la actividad principal de la empresa y si esa empresa tiene, digamos, el músculo económico necesario para abordar un proyecto de estas características. Por supuesto, la administración pública. La administración pública como cliente siempre, siempre, siempre pide este tipo de información para garantizar lo que se llama la solvencia económica y técnica. La solvencia técnica se acredita por otros medios, pero la solvencia económica se acredita mediante las cuentas que proporcionan la contabilidad. Por supuesto, Hacienda. Hacienda es la principal parte interesada en esos datos que están en la contabilidad y, como decíamos antes, también los proveedores, porque en un momento dado un proveedor le estamos pidiendo crédito y si le estamos pidiendo crédito, estas empresas de las que yo hablaba, el CESCE, crédito y caución, etcétera, ¿en qué se basan para decidir si una empresa merece un cierto riesgo o es capaz de afrontar un cierto riesgo y se le puede dar un cierto crédito? En sus cuentas anuales depositadas en el registro mercantil. Por lo tanto, la contabilidad es una fuente de información para la toma de decisiones, no solo interna, que por supuesto,
sino incluso para partes interesadas externas. Bien, ¿qué hay incluido en el Plan General Contable del Real Decreto 1515? Bueno, fundamentalmente el contenido indica el cuadro de cuentas. ¿Esto qué es? Pues la forma de registrar, lo veremos un poquito más adelante, la forma de registrar la información en la contabilidad se basa en, por así decir, unas diferentes casillas en las que se va metiendo información. Estas casillas tienen unos nombres, que en realidad no son unos nombres, son unos números. Es decir, estas casillas están numeradas y además están numeradas por bloques. Ya digo, lo veremos más adelante. Esa forma de numeración está estandarizada, es para todo el mundo la misma y es la que permite luego comparar diferentes bloques de información de la contabilidad. Otro contenido del Plan General Contable, los principios contables. Los principios contables son unos criterios básicos y generales que todo el mundo tiene que aplicar a la hora de elaborar su contabilidad. Y esto de los principios contables, aunque estamos diciendo que el Plan General Contable es del Real Decreto 1515 de 2007, no pensemos que la contabilidad es una cosa de este siglo, ni muchísimo menos. El Plan General Contable, tal como lo conocemos, tiene siglos de antigüedad y los principios contables tienen siglos de antigüedad. Por supuesto, requisitos y criterios contables, esto ya entra más en el detalle, los principios contables ya los veremos luego con detalle, son generales, los requisitos y criterios contables sí son más específicos y esos requisitos y criterios contables sí van cambiando con el tiempo. Las normas de registro y valoración lo mismo, es decir, las normas de cuándo tenemos que registrar un determinado movimiento, cómo tenemos que registrar ese movimiento. Por ejemplo, pensemos que si hacemos una compra por la que estamos pagando una cantidad y además un impuesto, pues cuando registramos esa factura, pues esa factura tiene, digamos, puede tener 3 líneas. Imaginemos que hemos recibido la factura de un profesional. Ese profesional nos está cobrando por sus servicios, le tenemos que retener la parte del IRPF y además nos está repercutiendo un IJIC. Bueno, pues las normas de registro y valoración lo que nos dicen es, mire usted, la parte del IJIC la tiene usted que registrar en la cuenta Pepita. La parte de la retención del IRPF la tiene usted que registrar en la cuenta Pepita y la parte de la factura la tiene usted que registrar en la cuenta Pepita. Entonces, eso es a lo que se refiere las normas de registro y valoración. Y luego la parte de valoración, claro, me diréis, bueno, la valoración es la que es. Si yo tengo una factura, bien, es verdad, pero la valoración, por ejemplo, de los bienes de la empresa, ¿os acordáis cuando hablamos del inmovilizado? Las amortizaciones es a lo que se refiere las normas de valoración. Es decir, por ejemplo, cómo se devalúa un determinado bien en el tiempo y, por lo tanto, como el gasto que le tenemos que imputar como amortización. Esas normas de registro y valoración también son contenido del Plan General Contable y además algunas de ellas se pueden ir modificando por, sobre todo, normativa fiscal, normativa de impuestos, y puede ir cambiando en el tiempo. Se hacen modificaciones al Real Decreto a medida que pues, la Administración Pública encuentra, pues os puedo poner un ejemplo, cuando hace 30 años los ordenadores se adquirían y lo normal era que estuvieran en una empresa, los grandes ordenadores, que estuvieran en una empresa pues 10 o 12 años, aunque se le hicieran, digamos, pues modificaciones, ampliaciones, etcétera, pero el ordenador en sí estaba en la empresa 10 o 12 años. ¿Qué pasa con los ordenadores personales? Los ordenadores personales no tiene ningún sentido amortizarlos en 10 años, porque un ordenador personal no va a estar en una empresa 10 años, como mucho va a estar 2. Bueno, pues esto son cosas que han ido cambiando. Hace 20 años un ordenador personal sí podía estar en una empresa 4 o 5 años. Hoy día la administración pública, la administración tributaria es consciente de que las empresas, para ser productivas, pues posiblemente van a tener que cambiar sus ordenadores personales, por ejemplo, un portátil, digamos, o incluso ahora que están apareciendo nuevos dispositivos, las tabletas, etcétera, en plazos más cortos. Bien, pues este tipo de cosas son lo que se llaman las normas de registro y valoración. Y luego las definiciones y relaciones, es decir, pues qué significa cada cosa en el Plan General Contable y cómo se relacionan unas magnitudes y otras.
Al final, la finalidad última de la contabilidad es dar una imagen fiel de la situación de una empresa y ayudar a gestionar su día a día. ¿Vale? Bien, por eso es muy importante, uno de los elementos fundamentales de una contabilidad es la parte documental. Todo lo que está en la contabilidad tiene que tener un soporte documental. Bueno, esto que tenéis aquí no deja de ser un chiste, pero lo que pretende reflejar es eso. Es difícilmente me va a admitir, por ejemplo, la administración tributaria o un juez un movimiento contable que no tiene un respaldo documental. Y cuando digo documental, ojo, cuando hablamos de documental ya no estamos hablando de un papel, estamos hablando de un documento, pero puede ser un documento digital. Bien, en este reflejo de la imagen fiel de la situación de una empresa, ¿dónde se refleja en definitiva? ¿En qué documentos se refleja o en qué elementos de la contabilidad se reflejan? ¿En el movimiento diario que yo puedo hacer el miércoles, el 17 de octubre de 2021? No. La imagen de la empresa se refleja en los valores consolidados, en los datos consolidados. Todos los registros que se hacen en la contabilidad se consolidan en dos cuentas, que se llaman así, o en dos resúmenes contables, que son la cuenta de pérdidas y ganancias y el balance. ¿Qué tenemos en la cuenta de pérdidas y ganancias? En la cuenta de pérdidas y ganancias lo que tenemos son los saldos. Todos los movimientos económicos que se han producido en la empresa nos ofrecen unos saldos que al final van a ser el beneficio o la pérdida. ¿Vale? ¿Qué vamos a ver en el balance? Aquí tenemos un ejemplo. Esto es el balance de situación de Mercadona a 31 de diciembre y la cuenta de pérdidas y ganancias de Mercadona a 31 de diciembre de 2019. ¿Qué estamos viendo aquí? Aquí vemos en la cuenta de pérdidas y ganancias que tenemos aquí a la derecha, ¿qué estamos viendo? Las ventas, importe de la cifra de negocios. Esto es lo que Mercadona ha vendido. Aprovisionamientos, esto es lo que Mercadona ha comprado. Otros ingresos de explotación, pues otros ingresos de explotación que ha tenido Mercadona, pueden ser rápeles de compras, lo que sea, pueden ser incluso, bueno, perdón, no pueden ser temas financieros, son pues descuentos, etcétera. Aquí tenemos los gastos de personal y otros gastos. Y mirad, aquí está la amortización del inmovilizado, es decir, la depreciación que se ha producido en todo el inmovilizado que tiene Mercadona. ¿Qué sería el inmovilizado de Mercadona? Pues lógicamente todo el equipamiento de las tiendas. Mercadona tiene sus tiendas y en las tiendas hay neveras, estanterías, las cajas, todo eso es inmovilizado, ¿vale? Pues toda la amortización del inmovilizado la tenemos aquí. Ojo, porque estos son miles de euros, es decir, aquí estamos hablando de 559 millones de euros. El resultado de explotación, esto es el resultado, el beneficio que se ha obtenido por los ingresos y por las ventas y los gastos relacionados con esas ventas. Y luego, es verdad que una empresa como Mercadona, perdonad, tiene pues lo que se llama un resultado financiero y deterioros y resultados. Claro, por fuera del resultado de explotación, de lo que es comprar y vender, Mercadona, las empresas tienen pérdidas relacionadas con, pues con el hecho de, por así decir, pérdidas o ganancias de, por ejemplo, la venta del inmovilizado. Imaginad que Mercadona ha vendido pues, unas neveras o ha vendido unos vehículos o ha vendido unas maquinarias. A lo mejor las ha vendido para comprar otras, pero esa venta del inmovilizado pues está aquí. La compra del inmovilizado aparecerá en el balance, pero la venta del inmovilizado está aquí. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí tenemos un resultado financiero que da un resultado final. Y sobre ese resultado final se paga esto que es el impuesto de sociedades. Por lo tanto, el resultado, una vez pagados los impuestos, es este. Fijaros la cantidad de impuestos que paga una empresa como Mercadona, 141 millones de euros. Bien, esto es la cuenta de pérdidas y ganancias. La cuenta de pérdidas y ganancias es fácil de entender, porque al final estamos hablando de lo que cobro, lo que pago y el resultado.
¿Qué tenemos en el balance? El balance, acordaos que había unas magnitudes contables que eran el activo y el pasivo. ¿Qué es el activo? Lo que la empresa tiene, sus propiedades. Incluidas en esas propiedades, lo que otros me deben. Si yo vendo a crédito, pues lo que otros me deben es un activo. ¿Y qué es el pasivo? El pasivo es lo que yo debo, ¿vale? Lo que no tengo, lo que es de otros. Entonces, veamos aquí, pues hay un activo no corriente, que es el inmovilizado. Fijaros, Mercadona es una empresa que tiene 6.000 millones de euros en inmovilizado. Acordaros que aquí hay que sumar, hay que añadir 3 ceros más. ¿Qué es ese inmovilizado? Pues lo que os decía, el contenido de las tiendas, todo el mobiliario de las tiendas, los ordenadores, todo eso es el inmovilizado, ¿vale? ¿Y el activo corriente? ¿Qué es el activo corriente de Mercadona? Pues aquí está el efectivo, aquí vemos, tiene 2.000 millones de dinero en sus cuentas y, lógicamente, pues una buena parte de este dinero está en las cajas de los supermercados y tiene 653 millones de existencias. Eso es todo lo que está dentro de las tiendas, más inversiones financieras, etcétera. ¿Qué tiene Mercadona en el pasivo? Bueno, ha dotado reservas. Esto es, las reservas son la parte de los beneficios que la empresa nos reparte y que se dejan en la empresa para inversiones futuras. Recordemos que Mercadona es una empresa familiar, por lo tanto, pues si los socios son familia, pues es muy normal que en las empresas familiares doten reservas para inversiones futuras, inversiones que se utilizarán fundamentalmente para abrir nuevas tiendas. Tienen, pues como vemos, el pasivo no corriente, que son las deudas. Las deudas pues, son muy pequeñas. Y el pasivo corriente, que es aquí sí, que es las deudas con proveedores. Y efectivamente aquí sí hay una cantidad importante. ¿De acuerdo? Entonces, está claro que estas deudas a largo plazo nos demuestran que Mercadona es una empresa que se financia con recursos propios, por eso dota estas reservas, y sin embargo, pues lógicamente paga a sus proveedores con retrasos. Mientras que si nos fijamos aquí, pues en el activo corriente en deudores, que sería lo que le deben los clientes, es una cantidad muy pequeña comparada con la deuda a proveedores. Mercadona debe tener tarjeta con la que permite financiar a sus clientes. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues estos son los datos de Mercadona, aquí está el patrimonio neto y el pasivo y aquí está el resultado del ejercicio. Y estos son los dos documentos que se obtienen a partir de la contabilidad y que permiten dar un reflejo fiable y que permiten y tienen que dar un reflejo fiable y adecuado de la situación de la empresa. ¿Y cómo se consigue que este reflejo sea fiable? Pues muy sencillo, porque la contabilidad se ejecuta mediante los principios contables. ¿Cuáles son los principios contables? Los voy a decir muy rápidamente, aunque hay alguno que es particularmente importante. Y uno de ellos es el principio de devengo. El principio de devengo nos dice que en la contabilidad se deben imputar los ingresos y los gastos, los movimientos, los ingresos y los gastos en el momento en el que se produce el derecho de devengo y la obligación de devengo. Es decir, desde el momento que yo emito una factura, se está produciendo un ingreso, independientemente de cuando cobre esa factura. Lo que dice la contabilidad es, oiga, usted ha vendido algo, lo ha entregado a su cliente y ha emitido una factura. Luego, en ese momento, se ha producido lo que se llama el devengo, se ha producido un derecho de cobro y se ha producido una obligación de entrega de unas mercaderías. En ese momento, del almacén, es decir, de la cuenta contable de mercaderías salen las mercaderías, en la cuenta contable de ingresos se imputa el ingreso y si el cliente no nos ha pagado todavía, en la cuenta contable de proveedores incluiremos una cantidad porque ese proveedor todavía no nos ha pagado. Y lógicamente en caja no incluiremos nada, porque el cliente. En la cuenta contable del cliente incluiremos esa cantidad porque el cliente todavía no nos ha pagado. A eso es a lo que se llama el principio de devengo. Y el principio de devengo de la contabilidad es lo que hace que la gestión de tesorería tiene que llevarse específicamente, porque lo que nos dice la contabilidad es que usted está reflejando en la contabilidad
y por lo tanto, eventualmente en el balance, en la cuenta de pérdidas y ganancias, etcétera, etcétera, unos movimientos que no tienen por qué ser idénticos de los que están en la tesorería. Por lo tanto, señor o señora tesoreros, lleven ustedes un control de cobros y pagos y no se fíen, entre comillas, de lo que dice la contabilidad para saber si tienen dinero o no para pagar algo. ¿De acuerdo? No vale que yo haya vendido 100.000 euros este mes, si no los cobro hasta dentro de 3 meses. Entonces, el principio de devengo lo que nos dice es que el movimiento económico, el movimiento contable, se tiene que registrar en el momento de producirse el derecho o la obligación, independientemente de cuándo se produzcan los cobros y pagos. El principio de uniformidad lo que nos dice es, así, como hay ciertos criterios que la empresa puede decidir, tiene una cierta flexibilidad, es pequeña, pero hay una cierta flexibilidad a la hora de tomar decisiones de cómo llevar la contabilidad, de cómo aplicar determinados aspectos pues, de valoración, etcétera, etcétera. Lo que nos dice el principio contable de uniformidad es, si usted ha decidido hacer las cosas de una determinada manera, tiene que seguir haciéndolas. Lo que no puede hacer es que en enero yo decido un tipo de valoración del inmovilizado y en junio, como no me interesa, pues utilizo otro. No. El principio de uniformidad dice que la empresa tiene que tomar una decisión, por ejemplo, imaginemos una empresa, una pyme, que decide acogerse a la forma simplificada del Plan General Contable. Las pymes no están obligadas a utilizar esta forma simplificada, pueden utilizar la forma estándar. Bueno, pues imaginemos una empresa que decide acogerse a la forma simplificada. Lo que no puede hacer es a mitad de año cambiar y utilizar otra forma. Entonces, el principio de uniformidad es las decisiones que se toman para aplicar los criterios en la parte que la empresa tiene cierta flexibilidad para aplicarlos, una vez tomadas esas decisiones se tienen que mantener. Y en la normativa dice, o sea, el principio contable dice que se tienen que mantener en el tiempo y la normativa legal dice que se tienen que mantener por lo menos durante 3 ejercicios. Principio de prudencia. El principio de prudencia es un principio mediante el cual lo que dice la norma es cuando haya duda sobre ciertas decisiones o sobre ciertos aspectos que la empresa tiene que valorar, pero no tiene la confirmación, y ahora veremos un ejemplo, se tiene que aplicar el principio de prudencia. De tal manera que el principio de prudencia lo que dice es que los gastos se debe, por así decir, si se prevé un gasto, se debe registrar en la contabilidad en cuanto se prevé el gasto, y en cambio, si se prevé un ingreso, pero todavía no se ha tenido el ingreso, ojo que estoy hablando de ingresos y gastos, no de pagos y cobros, olvidémonos de los pagos y cobros, ¿eh? Si preveemos un gasto, hay que registrarlo lo antes posible, y en cambio, si prevemos un ingreso del que no tenemos seguridad, hasta que no haya cierta seguridad no se debe registrar. Y os voy a poner un ejemplo. Imaginemos que una empresa va a hacer una venta de un inmovilizado y prevé tener una plusvalía, ¿vale? Es decir, va a ganar, por ejemplo, una venta de un edificio. La empresa va a vender un edificio y prevé tener una plusvalía. Ha puesto el edificio a la venta y puede decir, bueno, como yo sé que esto se va a vender en los próximos 3 meses, incluso puede tener hasta un contrato firmado con un cliente, con un comprador, y el comprador le ha dicho que le va a comprar el edificio, pero que lo va a pagar en 6 meses. Y 3 de esos meses están en un ejercicio y 3 de esos meses están en otro ejercicio. Bien, es verdad que la empresa va a tener el ingreso y es verdad que va a poder cubrir la plusvalía, o sea, tener un beneficio. Pero lo que dice la contabilidad es, como usted no lo ha tenido, no lo puede registrar todavía. Es decir, no podemos adelantar los ingresos aunque tengamos casi la seguridad de que los vamos a tener. Si la plusvalía usted la va a poder demostrar, por así decir, documentalmente en marzo de 2022, usted no puede en el ejercicio 2021 registrar la plusvalía, aunque tenga un contrato que acredite que aquello se va a producir. Y por contra, ¿cómo se reflejan los gastos? Pues imaginemos un banco que detecta que le está aumentando la morosidad, que están empezando a no devolver, o una empresa que está detectando que sus clientes no le pagan.
Por lo tanto, es muy probable que vaya a tener una pérdida. Y que vaya a tener una pérdida porque al no poder cobrar, pues determinados pagos que tenía previstos los va a tener que declarar como incobrables. Bueno, pues lo que dice el principio de prudencia es, si usted sabe que va a tener esa pérdida, regístrela cuanto antes. ¿Cómo se hace eso? Me podréis decir, hombre, ¿y cómo registro yo una pérdida que no he tenido? Bueno, existe una cuenta que es una cuenta de provisiones. Existen unas cuentas donde tenemos provisiones por impagados, provisiones, por ejemplo, por tener que devolver una subvención, provisiones por tener una multa, por ejemplo, si sabemos que nos van a poner una multa por algo, por un problema medioambiental o por la razón que sea, pues ese tipo de cosas hay que registrarlas lo antes posible. De alguna manera, de lo que se trata es de que como la contabilidad tiene que dar una imagen fiel de la situación de la empresa, lo que no podemos hacer es engañar a quienes están mirando esa imagen, dando la sensación de que la empresa o tiene más activo o más ingresos de los que de verdad tiene, o no tiene pérdidas que se sabe que va a tener. De alguna manera, el principio de prudencia lo que pretende decir es, si le registre usted las cosas como si fuera a vender la empresa mañana, pero regístrela en condiciones. Porque claro, lo que nos pide a todos el cuerpo es, como sé que la voy a vender mañana, voy a tratar de ponerlo lo más bonita posible. Pues el principio de prudencia lo que dice es, oiga, si la vende usted mañana y luego afloran pues cosas que no deberían estar ahí, usted va a tener un problema. Por lo tanto, procure que su contabilidad refleje de verdad la situación de la empresa y ante la duda, pues sea prudente y que sea un poquito peor de lo que luego a lo mejor podría ser. Por ejemplo, no pasa nada porque unas provisiones que he hecho este año, el año que viene, las quite. En ese momento me vienen unos beneficios por una ejecución de provisiones. El principio de no compensación lo que dice es que no se pueden compensar los ingresos con los gastos que no correspondan. Es decir, lo que tú no puedes decir es, pues como en esta cuenta tengo un -7 y en esta otra cuenta tengo un +7, pues lo compenso y me sale 0. Eso no se puede hacer. Es decir, como habéis visto, en la cuenta de pérdidas y ganancias están los ingresos por un lado y los gastos por otro. Es verdad que luego a la hora de contabilizar el beneficio es el que es, pero no podemos estar compensando cosas, ¿vale? No se pueden, con un cliente, por ejemplo, imaginemos una situación en que un cliente además es proveedor. Bueno, pues no se pueden compensar las cuentas del cliente. Las facturas del cliente se registran como facturas y las facturas del proveedor, aunque sea el mismo CIF, se registran como facturas del proveedor. Y finalmente, el último principio es el principio de empresa funcionando. Es decir, cuando tomamos decisiones sobre los diferentes criterios a la hora de imputar pues gastos, ingresos, no lo podemos hacer pensando, o sea, como si fuéramos a cerrar la empresa mañana y por lo tanto quisiéramos recoger el máximo beneficio, sino como si la empresa siguiera funcionando indefinidamente. Se trata de alguna manera de tomar decisiones en ese pequeño margen que las empresas tienen para hacer su reflejo contable, tomar decisiones sensatas para que la empresa no cierre a 31 de diciembre, sino que la empresa va a seguir funcionando el 1 de enero. Y por lo tanto, su reflejo real va a tener que ser exactamente el mismo el 28 de diciembre que el 3 de enero. Aquí tenemos las cuentas contables. Hemos hablado de que es otro aspecto que aparece en la Ley de Contabilidad, en el Real Decreto, y aquí tenemos una lista. La cuenta contable es la representación valorada en dinero de cada uno de los elementos que componen la empresa. Los bienes, los derechos, las obligaciones, los ingresos y los gastos. Y aquí os he puesto como resumencito, pues ¿cómo se llaman las cuentas? Las cuentas están agrupadas por número. Entonces, las cuentas del grupo 1 tienen que ver con la financiación, las cuentas del grupo 2 es el inmovilizado, las del grupo 3 las existencias, las del grupo 4 acreedores y deudores. ¿Esto qué es? El dinero que nos deben y el dinero que debemos, que es distinto de las compras y ventas. Las del grupo, en las cuentas del grupo 6 es un poco el ejemplo que os he puesto antes. Si yo hago una compra, cuando me llega la factura, tengo que reflejar en una cuenta del grupo 6 esa factura. Pero si no le pago al proveedor todavía, en la cuenta del proveedor, es decir, en la cuenta del grupo 4 correspondiente a ese proveedor,
Pues en acreedores, porque le debo dinero, deberé reflejar ese dinero. Es decir, yo ya tengo un bien que vale inmovilizado, pero tengo una deuda. ¿Lo veis? De alguna manera hago un apunte en una cuenta del grupo 6 y hago un apunte en una cuenta del grupo 4. Si he pagado, ¿vale? Pues también me aparecerá, aquí tenemos en el grupo 5 las cuentas financieras, las cuentas de ventas e ingresos, los gastos patrimoniales, esto es lo que tiene que ver con el patrimonio, y los ingresos patrimoniales. ¿Vale? Aquí normalmente están pues los ingresos financieros y los gastos que tenemos por la gestión del patrimonio. Un concepto fundamental de la contabilidad. Un concepto fundamental de la contabilidad es la partida doble. ¿Qué es la partida doble? Bueno, la partida doble es un concepto mediante el cual lo que hacemos es que en una contabilidad normal, donde nosotros, si hiciéramos, por ejemplo, imaginemos una tesorería. La tesorería refleja los movimientos dinerarios de la empresa, ¿correcto? Entonces alguien podría decir, bueno, pues yo voy imponiendo lo que ingreso y lo que gasto y ya está. Bien, efectivamente, eso no deja de darme una cierta imagen de lo que está pasando en la empresa. Pero de alguna forma en la contabilidad nosotros no solo estamos reflejando los movimientos de entrada y salida, sino que también estamos reflejando la situación patrimonial. Es decir, estamos haciendo dos fotos, o mejor dicho, estamos haciendo un vídeo, porque está habiendo movimiento, es decir, estamos haciendo un vídeo donde se están produciendo entradas y salidas, pero al mismo tiempo ese vídeo, lo que hacemos es, nos quedamos con un fotograma. Ese fotograma es la situación patrimonial de la empresa. Bueno, pues la partida doble lo que nos está diciendo es, las cuentas contables están colocadas de tal manera que los movimientos que yo voy registrando en las cuentas de movimientos tienen que tener un reflejo también en las compras patrimoniales, en las cuentas patrimoniales. Entonces, el ejemplo que os he puesto antes es este reflejo de la partida doble. Si yo he hecho una compra, estoy registrando en el grupo 6 una entrada, ¿vale? O sea, una compra que es una cuenta de gasto, pero estoy registrando una entrada. Bueno, aquí van a entrar unas mercaderías, aquí en las existencias, es decir, en el grupo 3 va a haber una entrada de existencias, en el grupo 6 vamos a registrar un gasto, y si no lo estamos pagando, además, en el grupo 4 estaremos reflejando una deuda, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la partida doble? La partida doble es, como se ha producido una compra, además se produce una entrada de existencias. Como se ha producido un gasto, además se tiene que producir un pago, o bien un pago en caja, o bien una deuda. Si hay una deuda, esta deuda en algún momento se pagará. Bueno, pues cuando se paga la deuda, se produce una salida de caja, ¿vale? Entonces, todos esos movimientos, siempre que se produce un movimiento en la contabilidad, algo entra en un sitio y algo sale de otro sitio. ¿De acuerdo? Que normalmente, como además tenemos las cuentas patrimoniales y tenemos las cuentas de movimiento, pues en realidad se producen 4 movimientos. Se producen 2 movimientos de entrada y 2 de salida. ¿Vale? Pero siempre decimos, no existe deudor sin acreedor ni acreedor sin deudor. Entonces, en la contabilidad los movimientos siempre se registran con, digamos, algo que se registra en el debe, ¿vale? Y algo que se registra en el haber. En el haber es lo que tenemos, en el debe es lo que debemos, ¿vale? Ojo, en las cuentas en el debe y en el haber puede haber movimientos positivos y puede haber movimientos negativos. Y luego, al final de año, todas las cuentas deben quedar cuadradas. Fijaros, todo valor que entra por una cuenta debe salir por la misma cuenta. Cuando yo he dicho antes que si yo tengo una deuda con un acreedor, yo en esa cuenta del acreedor tengo que incluir la deuda, cuando yo pago al acreedor, en esa cuenta registro un movimiento negativo por la salida y en caja registro un movimiento positivo. ¿Vale? Es decir, está saliendo de caja
está saliendo un dinero de caja y además está desapareciendo una deuda. Tened en cuenta que hay, digamos, cuentas de deuda, o sea, cuentas del pasivo y cuentas donde tenemos nuestros bienes. Es decir, para yo poder pagar a un proveedor, en algún momento en la caja tiene que haber entrado un dinero de algún sitio. ¿De dónde? Pues normalmente será de un cliente. Me habrá pagado un cliente y por lo tanto yo puedo pagar al proveedor. Con lo cual, como veis, al final en las cuentas se están produciendo movimientos de entrada-salida en todas las cuentas. ¿Vale? Bien, ¿cómo se hace ese reflejo de, digamos, entradas y salidas de movimiento en las cuentas? Pues aquí tenéis un pequeño ejemplito. Se le llama asiento contable. El asiento contable es la forma que hay de registrar en la contabilidad un determinado movimiento. Aquí, por ejemplo, tenemos una compra de mercaderías con IVA. Es decir, la empresa ha comprado unas mercaderías por 10.000 euros que además van grabadas por 2.100 euros de IVA. Como vemos es el 21%. ¿Vale? Muy bien, pues ¿cómo registramos esto? Como decía, en una cuenta del grupo 6, es decir, de gasto, ¿vale? La compra de mercaderías. ¿Por qué valor? Por 10.000 euros. Y en la cuenta 472, que es la de IVA soportado, los 2.100 euros. Por lo tanto, yo he hecho un apunte en la cuenta 600 y en la cuenta 472. Y como no voy a, como esto es de un proveedor, pues yo en la cuenta correspondiente de ese proveedor registro esos 2.100 euros. Ahora bien, en cuanto le pago al proveedor, ojo que puede ser en el mismo momento, no tiene por qué ser después. Si lo hago en el mismo momento, de la cuenta del proveedor salen estos 2.100 euros, 12.100 euros, ¿vale? ¿Y de dónde salen físicamente? Pues de la cuenta de caja. Yo lo que estoy diciendo es, como veis aquí, esta cuenta queda anulada. Hay un movimiento en el debe y un movimiento en el haber. Lógicamente, en estas también se va a ir produciendo. Lo que pasa que no va a salir con estas cifras. Lo importante que tengamos aquí es decir, yo he hecho una compra de mercaderías de 10.000 euros y estas mercaderías van a ir saliendo a medida que salgan. No tienen por qué salir los 10.000 euros de golpe, irán saliendo poco a poco a medida que yo vaya vendiendo. Pero al final esta cuenta de 600, esos 10.000 euros acabarán saliendo también. ¿Vale? Aquí tenéis la explicación de ese movimiento contable. Aquí, por ejemplo, en vez de pagar en efectivo, ¿vale? Lo que estamos haciendo es pasarlo a proveedores, efectos comerciales a pagar. Es decir, pues le hemos hecho un pagaré, por ejemplo. Esto significa, efectos comerciales a pagar, es que le hemos hecho al proveedor un pagaré. Entonces, todavía se mantiene en una cuenta del grupo 4. Acordaos, las cuentas del grupo 4 son las cuentas de deudas, por así decir. Bien, no es objeto de este curso o de esta unidad formativa entrar en hacer un curso de contabilidad, pero sí es importante que cualquier responsable de microempresa o cualquier persona que trabaje, por ejemplo, en una tienda o cualquier responsable de tienda sea capaz de entender cómo se hacen los movimientos contables, porque es muy probable que algún responsable de administración o algún administrativo en algún momento le pida explicaciones por una factura o le diga a un vendedor, por ejemplo, que no puede anular una factura así por las buenas, sino que hay que hacer una factura rectificativa, o que el cliente no puede pedir un cambio en una factura cuando ha cambiado el trimestre, sino que hay que hacer una factura rectificativa, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay múltiples cuestiones que no se pueden hacer en la operativa diaria o que hay que hacerlas de una determinada manera porque así lo exige la contabilidad. Y por eso es importante conocerlo. Bien. Vamos a hablar ahora de la siguiente parte, que es la gestión fiscal. Es decir, ya tenemos la contabilidad, ahora viene la parte de pagar impuestos. ¿Para qué se pagan los impuestos? Bueno, pues aquí tenéis una imagen más o menos descriptiva. Los impuestos sirven para... ¿Qué son los impuestos? Los impuestos son unas cantidades que los actores económicos dan al Estado para que el Estado de alguna manera administre esa hucha común. Es una forma de redistribuir la riqueza de un país. De alguna manera,
La riqueza no la generan los estados, la riqueza la generan los actores económicos, las personas con su trabajo, las personas con sus negocios, las empresas con su actividad económica. Pero al mismo tiempo los gobiernos tienen la obligación de proveer a esas personas, a esas empresas, unos servicios para que esa actividad se pueda desarrollar. E incluso unos servicios que son para, de alguna manera, equilibrar las diferencias que pueden producirse entre las diferentes personas por sus diferentes capacidades de acceder a los recursos. ¿De acuerdo? Entonces, esa redistribución de la riqueza la hacen los gobiernos mediante una hucha común, que es la hucha de los impuestos. Algunos aspectos para los que se utilizan los impuestos son pues, para los servicios públicos, la educación pública, para los servicios en general, los públicos y a veces los privados, porque no nos engañemos, los conciertos con la sanidad privada, a lo mejor la seguridad social o los servicios públicos de salud tienen subcontratados determinados hospitales o determinados servicios para proporcionar servicios sanitarios a la población. Y eso, pues, se convierte, aunque sea una entidad privada, se está pagando con dinero público. Los colegios concertados son entidades privadas, pero que reciben un dinero público para proporcionar un servicio, que evita que la administración tenga que construir un colegio, contratar unos docentes, etc. ¿Para qué se hace esto? Bueno, normalmente ese tipo de cosas se hacen para equilibrar digamos, la disponibilidad de recursos, a lo mejor en sitios donde o en tiempos en que la administración no tiene tiempo. Es verdad que ha llegado un momento en que se ha llegado a una situación, porque hemos tenido diferentes gobiernos, los gobiernos también tienen formas distintas de cómo ver la administración de esos impuestos. Entonces, bueno, pues hay gobiernos que utilizan los impuestos para haciéndose cargo de toda la gestión de los servicios públicos y hay gobiernos que buscan un equilibrio entre la gestión pública y la gestión privada. Bueno, y hay gobiernos que no, prácticamente las cargas impositivas son muy pequeñas porque de alguna manera se pretende que los servicios los proporcionen entidades privadas, está el derecho privado y bueno, pues que las personas accedan a ellos pagándolos. Y en todo caso se dejan unas pequeñas cantidades para subsidiar a aquellas personas que, bueno, por problemas de acceso a los recursos, por lejanía, por discapacidad, por diferentes razones no pueden acceder a ellos. Bien, ¿cuál es la situación en España? La situación en España es una situación intermedia, es decir, la carga impositiva en España no es de las más altas de Europa, pero tampoco es de las más bajas. Es decir, está en una situación intermedia y hay una correlación entre servicios proporcionados por la administración pública, de hecho hay muchísima educación pública, muchísima sanidad pública, por ejemplo, pues los servicios de suministro de agua la mayoría de las veces están en manos de los municipios, a veces están en manos de empresas privadas, pero lo normal y poco a poco se van recogiendo. El transporte público, existe un transporte público urbano, por ejemplo, el metro, los autobuses, el transporte terrestre en las ciudades, pues hay una parte que es de gestión pública, hay otras ciudades donde está compartida la gestión pública con la gestión privada y otras partes donde es de gestión privada. Pero en todo caso estamos en una situación intermedia. ¿Y qué tipos de impuestos existen? Bueno, pues existen impuestos sobre los productos y servicios, ¿vale? Son los llamados impuestos indirectos. Existen los impuestos sobre los ingresos laborales, sobre el trabajo de las personas, es lo que es el IRPF, el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Y luego hay un impuesto sobre los ingresos que son los impuestos digamos, que sería el impuesto sobre los ingresos, pues son los impuestos de donaciones, de sucesiones, etc. Estos son los impuestos que afectan a los particulares. ¿Y cuáles son los impuestos a los que tienen que hacer frente las empresas? Bueno, pues las empresas, la única diferencia respecto de esos impuestos que tenemos los particulares es el impuesto de sociedades. Las empresas no pagan IRPF, las sociedades no pagan IRPF, sino que pagan impuesto de sociedades. ¿Qué declaraciones tributarias tienen que hacer las empresas? ¿O qué tipo de
¿En qué tipo de impuestos las empresas tienen que gestionar? Pues, por ejemplo, os sorprenderá ver que acabo de decir que las empresas pagan sobre su beneficio el impuesto de sociedades y, sin embargo, veis aquí el IRPF. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a verlo. Las empresas tienen que darse de alta, como dijimos ya, en el impuesto de actividades económicas. Algunas empresas están exentas de su pago, por ejemplo, las microempresas, pero las grandes empresas pagan el impuesto de actividades económicas. El impuesto de actividades económicas es un impuesto que se paga a los ayuntamientos, pero lo recauda Hacienda, lo recauda la agencia tributaria y luego se lo da a los ayuntamientos. El alta en el impuesto de actividades económicas se hace mediante el impuesto, mediante los declaraciones 036 o 037. IRPF, ¿qué tenemos aquí? Las declaraciones del IRPF las tienen que hacer los profesionales y los particulares y los profesionales. ¿Qué tenemos aquí? El modelo 100, estos numeritos que aparecen aquí son los modelos de declaración, es decir, el papel que tenemos que entregar en la administración tributaria correspondiente para pagar o por lo menos para declarar el impuesto. Hay impuestos, como he dicho antes, que no se pagan, ¿vale? ¿Qué pasa con el IRPF? ¿Qué declaraciones son estas? El modelo 100 es el modelo que presentamos los particulares en nuestra declaración anual de IRPF y que lo hacemos todos, bueno, los que tenemos obligación de declarar, ¿vale? ¿Y qué son los modelos 130 y 131? Son las declaraciones mensual o trimestral que tienen que hacer los profesionales y empresarios individuales que están obligados a hacer declaraciones trimestrales. ¿Y quiénes son? Aquellos cuyos clientes son prioritariamente particulares. Es decir, un fontanero, un electricista, que hacen trabajos a domicilio, que trabajan fundamentalmente para particulares, un abogado, un médico, tienen que presentar mensualmente o trimestralmente, dependiendo del volumen que facturen, estas declaraciones. Es decir, es ir anticipando en Hacienda sus declaraciones. Ellos, en vez de hacer solo la declaración anual, que también la tienen que hacer unas declaraciones trimestrales para ir ingresando en Hacienda la parte correspondiente del impuesto de la renta de personas físicas. ¿Qué pasa con los profesionales o empresarios individuales que facturan fundamentalmente a empresas? ¿Por qué no tienen que hacer declaraciones trimestrales? Porque los profesionales cuya facturación en más de un 70% es a empresas, están obligadas a sufrir una retención. Es decir, la empresa tiene que retener un porcentaje de la facturación, que en estos momentos es el 15%, a todos aquellos profesionales que le prestan servicios. Entonces, como ya la empresa está reteniendo al profesional esa cantidad, y la está ingresando en Hacienda mensualmente o trimestralmente, según le corresponda, con estos modelos, ¿vale? Los modelos 111 y 115, como ya la empresa está haciendo esa retención, el particular, el empresario individual o el profesional no tiene que hacer declaración trimestral. Es decir, quienes facturamos, y me pongo yo como ejemplo, solo a empresas, yo facturo prácticamente el 99% de mi facturación a empresas, yo no trabajo normalmente para particulares, a veces hago digamos que proporciono a algún colega pues algún material de curso, pues exámenes, cosas de este tipo, y o un manual, este tipo de cosas, y eso como es un particular, sí lo facturo, pero nunca llega al 30% de mi facturación. Por lo tanto, yo no hago declaraciones trimestrales, pero a cambio, a mí mis empresas clientes, mis clientes me retienen el 15% de la factura. Bueno, pues la empresa está obligada a retener, y además está obligada por ley. Si una empresa no me retiene el 15%, yo no tengo un problema con Hacienda. Quien tiene el problema con Hacienda es la empresa. Entonces, la empresa está obligada a retener en el modelo 115, está obligada a retener a profesionales y a aquellos propietarios que les alquilen, aquellos particulares que les alquilen locales. Imaginemos una empresa que su oficina el local de su oficina la tiene alquilada a un particular, pues la empresa tiene que retener todos los meses en la cuota del alquiler un porcentaje a ese particular. Bueno, pues estos documentos que tenéis aquí son el modelo 111, que es el que se utiliza para la retención
para la presentación de la retención de los profesionales, y el modelo 115, que es la retención de los alquileres. ¿Vale? Por lo tanto, las empresas también gestionan IRPF. Pero es que además las empresas retienen el IRPF a sus empleados también. ¿Vale? Las empresas están obligadas a retener a sus empleados el porcentaje de IRPF que corresponda en cada caso, dependiendo de las circunstancias personales de cada empleado. El impuesto que sí tienen que pagar las empresas, el impuesto de sociedades. Existen dos documentos, uno es la declaración, las declaraciones parciales, digamos, las entregas a cuenta, y otro es la declaración anual, el modelo 220, que es para la declaración anual del impuesto de sociedades. ¿Qué otros impuestos pagan las empresas? Perdón. El IVA. Es verdad que aquí en Canarias no pagan IVA, pero hay empresas que trabajan, que funcionan, que tienen actividad aquí en Canarias y en la península. En ese caso, pues en la península tienen que pagar el IVA y repercutir el IVA. Es decir, las empresas en los impuestos indirectos tienen que hacer las dos cosas: pagar el IVA y cobrar el IVA. Le cobran el IVA a sus clientes, es lo que se llama el IVA repercutido, y le pagan el IVA a sus proveedores, que es el IVA soportado. ¿Qué hace después la empresa? Aquí sí se produce compensación. Es decir, la empresa hace una declaración, se produce compensación en la declaración, no en las cuentas contables. La empresa tiene que llevar una cuenta contable para elegir repercutido y una cuenta contable para elegir soportado, por separado. Lo que pasa que luego el contenido de esas cuentas van a la declaración del IVA, donde la empresa dice: tanto he repercutido, tanto he soportado, pues el repercutido menos el soportado, lo que dé. Si da a pagar, pues pagará, y si da a devolver, pues le quedará una cuenta pendiente con Hacienda, que se acumulará en la declaración anual. Y con el IGIC funciona exactamente igual. Lógicamente, toda esta actividad, estas declaraciones, pues hay que presentarlas en un momento dado. En un momento dado, la empresa tiene que ir presentando sus declaraciones. Vale, pues a eso se le llama el calendario fiscal. El calendario fiscal es el calendario en el que la empresa tiene que presentar sus diferentes declaraciones. Lógicamente, hay unas declaraciones que son anuales, ¿vale? Como tenemos aquí, y hay unas declaraciones que son, pues, trimestrales o mensuales. Esto que he puesto aquí es un resumen de las declaraciones, pero es un resumen muy resumido. Y además, aunque prácticamente todos los años el calendario fiscal es parecido, no es idéntico. Entonces es importante que las empresas todos los años tengan que acceder a las páginas de las agencias tributarias, pues local o nacional, y verificar el calendario de ese año. Sobre todo, además, este año, en el año 2020, como consecuencia de la pandemia, los calendarios fiscales se han visto modificados de forma drástica. Entonces es importante verificar y ver qué va a pasar en el año 2021, que posiblemente se mantendrán cambios significativos. Bien, ¿qué pasa con el IGIC? En Canarias no hay IVA, y el impuesto indirecto es el Impuesto General Indirecto de Canarias, cuyos tipos son diferentes de los del IVA, y son estos que tenemos aquí, ¿vale? Hay productos que tienen un IVA al tipo 0. Esto es importante. En un impuesto se grava el hecho impositivo, es decir, por el mero hecho de producirse un intercambio de bienes o servicios, ya se devenga el impuesto. Ahora bien, el tipo aplicable puede ser diferente dependiendo de la naturaleza del movimiento económico que se está produciendo. Es decir, que una determinada compra-venta tenga tipo 0 no quiere decir que no se le aplique IGIC. Se le aplica IGIC, pero se le aplica el tipo 0. ¿Por qué digo esto? Porque puede ocurrir que este año se le aplique el tipo 0, pero por alguna razón el año que viene se le aplique el tipo 2. Porque la administración, el gobierno canario, tiene competencias para poner estos tipos impositivos, y en un momento dado puede decidir que el tipo impositivo sea uno u otro. Os pongo como ejemplo: en el año 2019 el tipo general se bajó al 6,5%. Entonces, durante el año 19 el IGIC no era el 7% ni el 6,5%. El actual gobierno decidió en el año 2020 que volviera a ser el tipo general del 7%, que es el que es actualmente.
Existe un tipo incrementado del 9,5% y existe un especial incrementado del 15%. Por ejemplo, también os puedo decir, el especial incrementado era del 13% hasta el año pasado. El año pasado se subió al 15%. En 2020 el especial incrementado se subió del 13 al 15%. Por eso esto es importante. Luego hay transacciones económicas que están exentas de IGIC. Eso sí es. O sea, es verdad que está sujeto, pero exento. Es diferente que tener un tipo cero. Quiere decir que ese movimiento económico no se le aplica IGIC. Ni el 0, ni el 3, ni ninguno. Simplemente no se le aplica IGIC. Por ejemplo, os puedo poner como ejemplo que hasta el año 2012 todos los autónomos y pequeñas empresas, no, era para los autónomos. Los autónomos cuya facturación anual no llegaba a 30.000 euros, todos sus movimientos económicos estaban exentos de IGIC. A partir de julio del año 2012, con la aprobación de la nueva normativa, de la nueva ley de IGIC, pues a partir del 1 de enero de 2013, esa exención ya no existía, con lo cual los autónomos que hasta ese momento nos estábamos acogiendo a esa exención genérica, tuvimos que ver en la lista de actividades exentas, es decir, hay actividades que están exentas, pues a lo mejor las entregas de servicios médicos, etcétera, etcétera, tuvimos que ver si nuestra actividad concreta económica estaba exenta o no. ¿De acuerdo? Entonces esto es importante. Una cosa es que una actividad concreta esté o que un concepto concreto esté exento de IGIC, en cuyo caso no se le aplica IGIC. Otra cosa es que una actividad esté sujeta y se le aplique el tipo cero. Es verdad que entonces no tiene que repercutir, pero tiene que ponerlo en sus facturas, que es al tipo cero. Y otra cosa distinta es que en realidad sí tenga un tipo distinto de cero. Además, entre el IGIC y el IVA hay una diferencia muy importante que además las empresas, muy importante además para las microempresas, porque muchas microempresas son comercios minoristas. En Canarias, el comercio minorista es más del 30% del movimiento de la actividad económica en la comunidad autónoma. Entonces, es importante que los comercios minoristas sepan que las empresas minoristas no pueden repercutir IGIC, soportan IGIC. Es decir, si una empresa minorista le compra mercaderías a un mayorista, este mayorista le va a facturar la factura con su IGIC y van a soportar el IGIC. Pero ellos, las empresas minoristas, no pueden facturar a sus clientes repercutiendo IGIC. No pueden presentar una factura que ponga 50 euros más IGIC. Ojo, los comercios minoristas, no las empresas de servicios. Los servicios sí están sujetos a IGIC. Es decir, un bar, cuando nos factura, nos está facturando con IGIC. Otra cosa distinta es que en la factura simplificada que nos den pueda poner IGIC incluido, pero nos tienen que decir el tipo de IGIC que se está aplicando. Eso legalmente es obligatorio. Y si os fijáis en los tickets que te dan en los bares y cafeterías, está así, ¿vale? Y en los restaurantes y en cualquier negocio. En cualquier negocio que te dé una factura, claro. Pero en los comercios minoristas, lo que tiene que poner expresamente es que es comercio minorista. Además, algunos incluso ponen comercio minorista a efectos de IGIC. Por ejemplo, os animo a que os fijéis en la próxima factura que os den en un Alcampo, Mercadona, MediaMarkt, el Corte Inglés, cualquiera de estas grandes empresas, fijaros en el ticket, os van a dar un ticket que se llama factura simplificada y además debe poner explícitamente, y de hecho lo pone, comercio minorista a efectos de IGIC. Por lo tanto, el IGIC soportado para un comercio minorista es coste, ¿vale? Entonces tiene que asumirlo como parte de su coste. Y por lo tanto, a la hora de calcular el precio de venta, debe tomarlo en cuenta. Pasamos ya al final de esta presentación, que es hablar de la gestión laboral. Hemos hablado de la gestión contable, hemos hablado de la gestión fiscal y hablamos ahora de la gestión laboral, que son las obligaciones que tienen los empresarios por el hecho de tener trabajadores. Trabajadores que pueden ser socios, importante. Fijaros lo que dice aquí, el empresario, si es un empresario individual,
tiene que estar dado de alta en la Seguridad Social en el régimen especial de trabajadores autónomos. Pero los socios de un negocio, es decir, si en una sociedad hay socios, los socios también tienen que estar dados de alta o bien en el régimen especial de trabajadores autónomos en determinadas condiciones, o bien en el régimen, en el llamado régimen general. Entonces, el empresario se tiene que dar de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos. Además, tiene que dar de alta la empresa en lo que se llama el número patronal o darse de alta en lo que se llama el alta patronal. En realidad es un alta en la Seguridad Social como empresa que va a tener trabajadores. Cuando contrate a los trabajadores, tiene que darlos de alta en la Seguridad Social también. ¿En dónde? Pues en el régimen general. Dependerá el que le corresponda. Si es una empresa agrícola, pues a lo mejor los tiene que dar de alta en el régimen especial agrícola. Pero en principio, lo normal es darlos de alta en el régimen general. Luego tiene que hacer lo que es la apertura del centro de trabajo. Esto no se hace en la Seguridad Social, se hace, como ya dijimos, en la Administración de Empleo de la Comunidad Autónoma. Aquí en Canarias pues sería en la Dirección General de Trabajo. Y luego, lógicamente, tiene que pagar las cotizaciones. El empresario, por el hecho de tener empleados, tiene que hacer frente a unas cotizaciones, las famosas cotizaciones de la Seguridad Social. Estas cotizaciones las tiene que pagar el empresario. Lo que pasa es que una parte las paga él, por así decir, unas partes las paga la empresa, y otra parte el empresario las ingresa en la Seguridad Social en nombre del trabajador. Es decir, hay una parte que la paga el trabajador. Aquí vemos, pues en esta tabla, un genérico. Esto también es algo que no es inamovible, puede cambiar. La administración, el gobierno a veces en contacto con los sindicatos o con las fuerzas sociales, con la patronal, pues se pueden producir aquí cambios, ¿vale? Pero en principio esto es lo que existe actualmente como más genérico. Entonces, los tipos de cotización, los porcentajes, pues en contingencias comunes la empresa paga un 23,6%, que es lo estándar. Para desempleo, un 5,5%. Ya vamos por un 23,6 más 5%, es un 29,1. Más la formación profesional y el FOGASA, que es un 0,8, con lo cual tenemos un 23,6 más un 5,5, que es 20, como he dicho, 26,1, más 0,8, pues 26,9. Es decir, la empresa paga un 26,9. Pero ojo, si el trabajador o trabajadora es con un contrato temporal, pues lo que se paga no es un 5,5, sino un 6,7. De alguna manera, el Estado lo que pretende es penalizar los contratos temporales. De todos modos, también vemos que la diferencia no es suficiente. Es decir, teniendo en cuenta que la empresa tiene que pagar casi un 30%, pues esta diferencia de 1,2 puntos pues tampoco es tan significativa para desincentivar la contratación a tiempo parcial, ¿vale? El tipo general es para la contratación indefinida y esto es para la contratación a tiempo, no a tiempo parcial, perdón, la contratación temporal, ¿vale? Y esta es la parte que pagamos los trabajadores. Los trabajadores, cuando están contratados por una empresa, pues ponen de su parte para contingencias comunes un 4,7 y un 1,55 para el desempleo y un 0,1 para formación profesional. El FOGASA solo forma parte de las empresas, porque el FOGASA es el Fondo de Garantía Salarial, que es una hucha que se alimenta a través de las cotizaciones sociales para el caso de quiebras, para el caso de situaciones donde la empresa no puede hacer frente pues, a las indemnizaciones de los trabajadores si se produce una quiebra o una suspensión de pagos, etc. Y luego, pues lógicamente, como decía, pues la empresa tiene la obligación de mensualmente pagar las cotizaciones sociales y presentarle a la administración laboral o a la administración, perdón, de la Seguridad Social
la administración laboral, presentarle pues unos informes donde declara las personas que están aseguradas, el tiempo que han trabajado, el tipo de contrato que tienen, si han tenido bajas por enfermedad o de otro tipo, el número de las trabajadas, el número de días de absentismo, etcétera. Todo eso se presenta en los boletines de cotización, que son, pues, digamos que es el boletín genérico, aquí hay un acumulado, y aquí el TC2, donde se presenta por persona trabajadora. Aquí vemos apellidos y nombre, y esto aquí se presenta un informe de cada persona trabajadora, y, digamos, el consolidado de esto es lo que va en el TC1. Aquí va la suma de todo. Bien, ¿cómo se hace esto? ¿Las personas del departamento de personal rellenan a mano este documento? No. Antiguamente sí, pero en estos momentos ya no se hace así, sino que se utilizan pues, aplicaciones informáticas tanto para llevar la gestión contable, fiscal y laboral. Acordaos que dije en uno de los vídeos anteriores y hablamos de que actualmente las administraciones públicas ya no le permiten a las empresas presentar ningún tipo de documentación en papel, ni siquiera por ventanilla. Es decir, las empresas en estos momentos están obligadas a presentar de forma telemática todos sus documentos, informes, liquidaciones, movimientos económicos, etcétera, etcétera, con la administración. Por lo tanto, pues se tienen que utilizar aplicaciones informáticas para hacer esta gestión. Lo normal, utilizar aplicaciones o utilizar software que esté relacionado. Lo normal es que las empresas, y lo ideal, es que las empresas utilicen lo que se llaman suites, ¿vale? Se llaman suites porque lo que hacen es que lo incluyen todo. Aquí os he puesto 3 ejemplos. Software del Sol tiene, pues es Contasol, Nomilasol, además tiene un programa de facturación que es Factusol, y lógicamente tanto Contasol como Nominasol están juntos, de manera que cuando la empresa hace la nómina, pues directamente el movimiento, una vez que se ejecuta el movimiento de nómina, se refleja en la contabilidad, en las cuentas correspondientes a sueldos y salarios, seguridad social, retenciones, etcétera, etcétera, todo el contenido de esas nóminas que se han ejecutado o de cualquier movimiento que se produzca en relación con los empleados. Sage, que es muy conocida, es ContaPlus, conoceréis ContaPlus, Nomina Plus, etcétera, pues es también una suite que contiene todos los programas relacionados entre sí para llevar una gestión empresarial. A este tipo de programas que llevan el conjunto de la gestión empresarial y que han sido enriquecidos todos ellos, podéis entrar y mirarlo, han sido enriquecidos con programas de CRM, por ejemplo, de gestión de relaciones con clientes. Lógicamente tienen programas de ventas tipo Factusol o tipo Factura Plus, etcétera. Se les llaman RPs, ¿vale? Programas de gestión de los recursos, Enterprise Resource Planning. Son empresas que permiten planificar los recursos de la empresa. Al conjunto de un programa de nómina, un programa de facturación, un programa de gestión de clientes y un programa de contabilidad, a ese conjunto integrado se le llama un RP. Y siempre me gusta poner aquí Contanet. Contanet también aunque se llame Contanet, también es una suite, también es una suite completa, y me gusta ponerla porque es un programa que está muy extendido, pero es una empresa canaria, ¿vale? Contanet es una empresa, se llama así además, Contanet es una empresa canaria y, bueno, es partner de Microsoft, y a mí siempre me gusta ponerlo por aquello de que, bueno, pues por hacer un poquito de patria. Y llegados a este punto, hemos terminamos aquí. Terminamos todo con este vídeo, terminamos esta unidad de aprendizaje, terminamos la unidad formativa, terminamos el módulo y, bueno, para quienes estáis escuchando, quienes vais a escuchar este curso este vídeo y vais a ver este vídeo en el curso de de creación y gestión de microempresas del centro CEMPOL, pues además es el último vídeo del curso.